y secretario del Consorcio al Sur de Derechos Digitales en América Latina. Otra autora del texto es Lu Ann Méndez, la cual nos va a acompañar de forma virtual. Ella es oficial de inclusión de la Fundación InternetBolivia.org y Junior Fellow de la investigación del Centro de Estudios de Telecomunicaciones para América Latina y del Centro Latam Digital. También tenemos con nosotros a Wilmer Machaca, quien es parte de la Fundación InternetBolivia.org, del Grupo Hicha y del Foro de Autonomías y Poder Local en Bolivia. Chicos, les paso por favor la palabra. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo voy a hacer así? Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a la FES por el apoyo que nos han dado para hacer esta investigación. Una investigación que, como ya ha mencionado Jan, como ya mencionó también Nicole, es muy pertinente por el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Y es un contexto que quizás, si habláramos de esto hace 5 años atrás, 8 o 10 años atrás, quizás mucha gente diría, bueno, pero la educación ya está de alguna manera resuelta, ¿no? Los niveles de analfabetismo ya han bajado, ya hay buenos resultados. Pero luego llegó la pandemia y nos dio titulares como este, ¿no? Bolivia es el único país del mundo que ha clausurado el año escolar debido a la pandemia, ¿no? Y es el país que más, el segundo país en el mundo que más que ha tenido mayor cantidad de días de clausuradas, ¿no? En el mundo, ¿no? Otro titular: marcha de padres de familia del Alto piden internet gratuito para sus hijos. Escolares se prestan celulares y wifi para cumplir con clases virtuales. Estudiantes de San Sebastián caminan 2 horas a un cerro para pasar clases virtuales, ¿no? Encuesta de UNICEF revela que el 93% de los estudiantes no aprenden con enseñanza virtual, ¿no? Lo que nos ha dejado la pandemia es un impacto profundo en la educación, un impacto que todavía no se está viendo, pero que se va a ver a futuro, ¿no? Otra cifra muy importante que la sacó recientemente el Banco Mundial y UNICEF es de que a nivel de América Latina, esto no solamente en Bolivia, probablemente en Bolivia es mucho más, los ingresos de la generación que ha sido afectada por la pandemia se van a reducir en 12%, ¿no? Eso es a nivel promedio de América Latina. A nivel de Bolivia todavía no se tiene el dato, ¿no? Y uno de los mayores problemas en este momento es de que hay poca investigación, hay poca información, ¿no? Hay pocos datos duros, porque no se están todavía generando. De hecho, esta investigación es uno de los primeros aportes que se están haciendo en este tema, ¿no? Y algo que nos alegra bastante como Fundación Internet Bolivia es de que el Ministerio de Educación y UNICEF ya están haciendo los esfuerzos pertinentes para generar esta información, y nosotras como parte de la Fundación Internet Bolivia estamos también aportando en este relevamiento de información, pero es información que en realidad la vamos a tener de aquí a un año o un poco más, ¿no? Lo que hay en este momento es más investigación de tipo cualitativa, que es lo que les vamos a mostrar, más algunos datos de encuestas que se ha logrado generar, ¿no? Bueno, el objetivo de nuestra investigación era justamente identificar cómo estas brechas digitales, ¿no? Que eran brechas que ya existían, ¿no? Pero que también se habían dejado de tomar en cuenta. El término de brecha digital es un término antiguo, y digamos que entre el 2010 y 2015 muchos organismos internacionales dejaron de utilizarlos porque pensaron que el Internet ya estaba resuelto. Llegó la pandemia y otra vez el término de brecha digital se ha puesto de moda, ¿no? Entonces, el objetivo era identificar cómo estas brechas digitales dificultaron la educación y qué acciones se requieren a partir de estas dificultades para paliar los impactos, ¿no? Los impactos negativos a largo plazo. Como metodología hemos usado entrevistas semiestructuradas tanto en La Paz, en el área urbana, en el Alto y en el área rural también del municipio de La Paz, que es SOM, ¿no? Y eso les vamos a comentar más adelante qué nos han dicho en estas entrevistas. Los testimonios son bastante interesantes. También hemos analizado información de la encuesta de hogares del INE y la encuesta que realizó la empresa Dataacción,
que fue contratada por UNICEF, y les agradecemos a UNICEF por permitirnos el acceso a esta encuesta, porque no es una encuesta que esté pública. Bueno, algo muy importante es cómo entendemos la brecha digital, porque la brecha digital no es solamente la diferencia entre quién accede a Internet y quién no. La brecha es mucho más compleja, y de hecho hay varios niveles de brecha. El primer nivel es la disponibilidad o acceso a los dispositivos y a las conexiones a Internet. Es decir, que si alguien quisiera conectarse a Internet, pueda conectarse a Internet. Y esto en Bolivia es todavía un gran problema. En muchos países ya se ha resuelto, pero en Bolivia todavía es un gran problema, ¿no? Contamos con suficientes conexiones, las familias no tienen suficientes dispositivos, entonces el primer nivel de la brecha no se ha resuelto. El segundo nivel es el uso básico de tecnologías digitales, es decir, que una persona que ya tiene conexión a Internet pueda usar el mínimo de plataformas, pueda conectarse, pueda buscar información, ¿no? Lo más básico. Luego hay un tercer nivel que ya habla sobre aprovechamiento de las tecnologías digitales, ¿no? Es decir, que ya utilizando las tecnologías digitales pueda, por ejemplo, trabajar, pueda conseguir información para educación, ¿no? Entre otras múltiples funciones. Hay un cuarto nivel que ya muchos países están utilizando, que es la capacidad de la persona para generar bienes y servicios a través de las tecnologías, ¿no? Es decir, que alguien tenga su empresa y pueda empezar a crear software, puede empezar a crear videos, ¿no? Entre otras cosas. Ese cuarto nivel no lo hemos tomado en cuenta porque definitivamente no hay datos en Bolivia, ¿no? Nos hemos quedado nosotros hasta el tercer nivel. Y también hay temas de desigualdades, ¿no? Porque las brechas están cruzadas por múltiples desigualdades. Es decir, ya se habla sobre brecha interseccional. ¿Qué implica esto? Que no solamente no existe solamente la diferencia entre la persona que tiene Internet y la que no. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una mujer en el área rural que un hombre en el área urbana. Les voy a mostrar las diferencias, ¿no? Entonces, ¿de qué desigualdades hablamos? Hablamos, por ejemplo, de desigualdad geográfica, que es el Internet que existe, la disponibilidad de Internet en el área urbana con respecto al área rural y las zonas periféricas. El ingreso a la renta, es decir, el ingreso que tienen las familias, porque obviamente las familias pobres tienen muchas menos capacidades para poder costear una conexión a Internet. Género, que es quizás una de las brechas que más preocupan, y étnico, ¿no? Porque también hay muchas diferencias entre poblaciones en el área urbana y poblaciones indígenas que están en el área rural. Entonces, estas son las diferentes brechas y desigualdades que se han abordado en el estudio que ustedes van a tener en sus manos al finalizar esta presentación. Y aquí es donde me quiero detener. ¿Cuáles son las brechas digitales que existen actualmente en Bolivia? Van a encontrar muchos datos interesantes a partir de la encuesta de hogares. Encuesta de hogares que, por cierto, hay que mejorar mucho porque hay muchos errores en la propia metodología de la encuesta, y esperemos que se puedan resolver para el censo. Si no, estamos fritos, no vamos a tener datos muy buenos con respecto a temas de Internet. Pero bueno, por el momento, ¿qué nos dice la encuesta de hogares? El 70% de los hogares a nivel urbano tienen acceso a Internet frente a un 21% en el área rural. Entonces, ven esa gran diferencia que existe solamente al comparar el área urbana y el área rural. Otro dato: 9 de cada 10 hogares más ricos tienen conexión domiciliaria frente a 1 de cada 10 de hogares más pobres, ¿no? Entonces, definitivamente, durante la pandemia, un hogar pobre no tenía la posibilidad de que sus hijos puedan pasar clases, ¿no? Ni que hablar de teletrabajo o de otras necesidades, ¿no? Y además, otro dato que no está aquí en la presentación, pero sí lo van a encontrar en el libro, ¿no? Es el tema de cuánto cuesta una conexión de Internet en Bolivia. Bolivia tiene unas conexiones de Internet más caras de la región. No es la más cara, pero está entre las más caras. Y una conexión de Internet más o menos estable, más o menos a lo que se requiere, está entre el 10 a 15% de la canasta básica, ¿no? Quiere decir que una familia, para que sus hijos puedan pasar clases, tenía que renunciar, por ejemplo, a alimentación u otras necesidades básicas, ¿no? Ahí Wilmer nos va a contar un poco más de los testimonios que hemos encontrado, ¿no? Y cuando comparamos los extremos de la población, y esto es igual muy interesante, cuando comparamos, por ejemplo, un hombre
del área urbana frente a una mujer en el área rural, la diferencia es abismal. 72% de los hombres urbanos acceden a Internet frente a un 14% de mujeres en el área rural, ¿no? Esa es la brecha digital de género, ¿no? Lo propio con uso de Internet, acceso a computadoras, uso de computadoras, entre otros datos que ustedes van a encontrar en las encuestas de hogares. Ahora, tomando en cuenta este contexto, ¿cuáles fueron las políticas de respuesta de los dos gobiernos que les ha tocado gestionar la pandemia, ¿no? Hemos tomado un corte de 18 meses, no está, digamos, hasta las últimas políticas, ¿no? Pero durante los primeros 6 meses han sido políticas muy irregulares, incluso contradictorias. Por ejemplo, ¿no? Se decretó en el decreto 420, se obligaba a las empresas de telecomunicaciones que no puedan cortar servicios aun si no se pagaba, ¿no? Y eso estaba bastante bien, pero inmediatamente después las empresas de telecomunicaciones, un mes después, 2 meses después, se quejaron y dijeron no podemos permitir eso, así que hubo otro decreto, el 4250, que contradice el anterior decreto y dice, bueno, lo único que va a ser ilimitado y gratis va a ser WhatsApp, todo lo demás se va a cobrar y solamente se va a permitir que las familias tengan una mora de 2 meses, no más que eso, ¿no? Y bueno, ya en el mes de junio, para el 6 de junio del 2020, se crea lo que es el Plan de Contingencia Educativa, donde se creó que ya exista la teleeducación y varias facilidades. Sin embargo, 2 meses después, en agosto, se decreta la clausura del año escolar, ¿no? Entonces, los primeros 6-7 meses fueron muy erráticos en ese sentido. No hubo respuestas concretas a la situación de la educación, ¿no? Después de cerrar el año educativo, siendo uno de los pocos países en el mundo que lo hizo, bueno, se hizo capacitaciones a maestros en plataformas de educación virtual, pero surgió un problema, que estas plataformas educativas eran el Google Classroom, el Zoom, el Microsoft Teams, entre otros, ¿no? Lo cual era contradictorio con la propia política de software libre que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, pero sin embargo sí se capacitaron 120,000 maestros y eso fue positivo porque les daba herramientas a los maestros para que puedan generar sus clases, pero ya había sido clausurado el año escolar, ¿no? Entonces, estas respuestas fueron bastante improvisadas, fueron luego problemáticas, ¿no? Ya con el nuevo gobierno, bueno, se decreta el año de recuperación escolar, el año 2021, y se crea una nueva plataforma en software libre que fue el Moodle. Esto fue bastante positivo, pero con el problema de que no se capacitaron a los maestros, ¿no? Entonces, cuando uno hace las entrevistas, pregunta a los maestros, muchos maestros no sabían cómo usar la plataforma, ¿no? Además de que era una plataforma que no es muy accesible, no es muy fácil de usar, ¿no? Requiere su nivel de aprendizaje. De hecho, uno de los testimonios de los estudiantes nos dice, los estudiantes saben usar mejor la plataforma que los propios maestros, ¿no? Porque no hubo esa capacitación, ¿no? Y luego vinieron varias otras políticas que, bueno, ya no las tomamos, ¿no? Entonces, lo que se ve en los primeros 18 meses fue muchas políticas públicas bastante contradictorias, ¿no? ¿Cuáles fueron los impactos preliminares que se tuvieron, ¿no? Y esto a partir de la encuesta que realizó UNICEF y algunos testimonios que nosotros hemos logrado generar, ¿no? 52% de las unidades fiscales dejaron de pasar clases completamente y 45% de las unidades particulares, ¿no? Uno pensaría que las unidades educativas particulares están un poco mejor preparadas. No tanto, casi 50% de las unidades particulares también dejaron de pasar clases completamente. Solo 63% de las unidades particulares pasaban clases todos los días frente al 15% de las unidades fiscales. Aquí sí se ve una gran diferencia entre una y otra, ¿no? Definitivamente, sí, estamos acostumbrados a que los niños, niñas, adolescentes vayan todos los días a clases. En las escuelas fiscales solo había clases
una vez por semana y a veces 2 horas en ese día, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a cubrir lo que se requiere normalmente en la currícula, ¿no? Otro impacto fue que Bolivia fue el segundo país en el mundo con mayor cantidad de días sin pasar clases, y eso está en varios informes internacionales, y la deserción escolar aumentó sobre todo en los niveles iniciales, ¿no? Es decir, al año 2021 y al año 2022 se registraron menos estudiantes, estuvieron menos estudiantes en los años iniciales, ¿no? Algunos testimonios bastante interesantes, ¿no? Una estudiante del Alto, en clases virtuales no hemos aprendido nada. Los profesores se les cortaba mucho la señal y se salía mucho de la sesión. Pasábamos muy pocas horas, ¿no? Una maestra del año. Yo, calificándome personalmente, no he podido llegar al 100%. Hemos debido abarcar máximo 40% porque hasta el tiempo está limitado, ¿no? Y hay otros testimonios, por ejemplo, de familias que los estudiantes estaban pasando clases y como no tenían conexión fija, ¿no? Dependían de la conexión móvil, se les cortaba las megas que habían comprado y ya no podían pasar, ¿no? Entonces era realmente una situación bastante complicada, ¿no? Entre las principales dificultades para que las familias no pudieran, o mejor dicho, los estudiantes no pudieran pasar clases, están primeramente que el 20% no pudo hacerlo por la falta de acceso al internet, ¿no? 16%, bueno, no tuvieron dificultades, ¿no? 13% costo, ¿no? Bueno, familiares sin conocimiento de tecnologías, maestros poco capacitados, ¿no? Mucho tiempo para acompañar a los niños, y esa fue otra situación muy complicada, sobre todo porque ustedes saben que gran cantidad de las familias se dedican al sector informal y no pueden dar ese acompañamiento a los niños, niñas en las clases, ¿no? Entonces hubo muchas razones, pero sin duda la mayor cantidad de esas razones fue que no tenían conexión a internet y no podían pagar esa conexión a internet, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a la exposición de Luan Méndez, que ella está